Hola, soy Tatiana Ordóñez, investigadora del Grupo Salud y Movimiento, y este es un tutorial para el semillero Patoquinesis de la Universidad Santiago de Cali. Continuando con el proceso que se ha venido efectuando en las revisiones sistemáticas, hoy les voy a presentar las características que se pueden trabajar dentro de la estrategia del Redman. Acá tengo el enlace, está en un video anterior de cómo pueden hacer el proceso de descarga y el trabajo de instalación de acuerdo a si tienen un Windows, un sistema operativo de Linux o de Mac. Entonces les voy a mostrar qué opciones se pueden trabajar de ahí y algunas de las estrategias que les van a servir para el proceso de ejecución de su revisión. Bueno, acá ya tengo abierto cómo generar esta pantalla, lo explico en el video de descarga del Redman. Entonces, dentro de las características que nos permiten, nos deja editar, agregar la información de los autores, agregar todo lo correspondiente al resumen y parte de lo del protocolo que se puede generar, los criterios o los métodos de búsqueda. Yo le puedo dar acá y le puedo editar para editar la información o para agregar más o menos. Y yo puedo, por ejemplo, escribir ahí los criterios de selección, todos los datos pues, de las colecciones y los procesos de análisis, los resultados y las conclusiones. Podemos ir trabajando todo lo que nos pide pues, la ejecución de un protocolo, como la condición, los objetivos, tipos de participantes, pues de acuerdo a mi pregunta de investigación, medidas primarias, secundarias, el proceso pues, de búsqueda electrónica, cómo identificar los estudios, qué recursos voy a usar de búsqueda, cómo se va a hacer el proceso de selección y así sucesivamente con todo lo que yo voy a trabajar dentro de un protocolo. Y ya para hacer el proceso de inclusión dentro de los resultados, que voy a incluir, que voy a excluir, cómo se hace el proceso de revisión de los artículos o de los riesgos de sesgo de los artículos, si hay algún riesgo de sesgo presente, la discusión y las conclusiones. Bueno, de acá que me interesa mostrarles cómo se introducen estos artículos que ya tengo acá incluidos. Entonces yo voy acá donde dice estudios y referencias y aquí él me va a permitir hacer ese proceso de ir incluyendo. Entonces yo le voy dando acá dentro del proceso de inclusión del artículo, agregar artículo y le voy agregando las características del artículo que yo quiero incluir. Por ejemplo, voy a agregar este, entonces yo puedo incluir la información del primer autor. Le debo también incluir el año, este es del 2014. Le doy siguiente. Le doy acá si voy a trabajar solamente pues con los datos publicados, en este caso sí, o si tengo la posibilidad, por ejemplo, de contactar a los autores y de tener otro tipo de información no publicada. El año ya me lo colocó pues automáticamente porque lo incluí y le puedo agregar algún identificador, por ejemplo el DOI o el registro, y yo puedo venir acá a copiar el DOI y ahí yo tengo la especificidad de ese artículo en particular para pues hacer el proceso. Esto lo hago con cada uno de los artículos que yo vaya a incluir, le digo que no y le doy finalizar dentro del proceso de revisión para ir agregando los estudios que voy a trabajar. Cuando he terminado voy a hacer eso con todos los estudios incluidos, pues esto se tiene en cuenta con base en lo que se ha venido trabajando dentro de los filtros. Acá solo voy a dejar los que voy a incluir. Aquí, por ejemplo, estos no tienen los identificadores y el que acabo de agregar está aquí. Si yo quisiera agregarle los identificadores, voy acá y le doy a editar el estudio y no hay problema, o si quiero eliminar alguno, le doy borrar. Esto es importante porque esto me va a permitir tener estas tablas. Vamos a trabajar con ese artículo de KIN 2014. Me permite tener la tabla como tal donde yo tengo la información y si lo incluyo así pues me va a permitir tener esta tabla donde yo voy a poder ir agregando los métodos, la información correspondiente a participantes,
a la intervención que se ha generado, si fue una intervención, si fueron dos, cómo se efectuaron, y a mis medidas de desenlace o outcomes, y si hay alguna escala o alguna característica que no entiendo o algo que yo considere tener pues como información relevante, yo puedo agregar una nota, o si voy a trabajar, por ejemplo, con el registro de búsqueda o lo que yo requiera, pues yo agrego acá, por ejemplo, si sea dónde está la fuente, dónde está el artículo localizado, dónde está el registro de ensayo clínico, yo puedo agregar acá esa nota, o si requiero, por ejemplo, algo dentro de la revisión o algo, no me queda muy claro. Adicionalmente, esta escala me va a permitir o agregar el artículo, pues generar estos riesgos de sesgo de acuerdo a la herramienta de evaluación, que eso lo voy a grabar en un nuevo tutorial cómo se efectúa, y me va a permitir más adelante incluirlo si yo quiero, por ejemplo, hacer un metaanálisis, me va a permitir agregarlo desde esta parte, o si yo requiero generar alguna figura o algún soporte para la revisión, me va a permitir también. Entonces, estas son algunas de las características que me ofrece el Redman: la información del protocolo, la información de las medidas de resultados, la inclusión de estas tablas, la inclusión de las referencias de los estudios, la posibilidad de agregar una comparación para hacer un metaanálisis, generar alguna figura, como les mostré en la anterior, el flujograma o los forest plots si yo los necesito, generar algunos otros recursos de soporte y notas o mecanismos de feedback. Esas son algunas de las características. Acá me permite guardar, y este archivo es manipulable, lo puedo enviar siempre y cuando se tenga descargado como tal el programa.